Muy buenos días, hermanos. Bueno, para mí es un placer poder estar esta mañana aquí en la iglesia de Shalom. Ahora que llegué me encontré con el pastor Cruz y le dije que yo me sentía como si estuviera en algo campestre, no sé, es agradable. Es bien agradable estar aquí y sobre todo agradable ver a mis hermanos. Veo personas muy conocidas, la hermana Nercy, aquí veo también unos hermanos que son de Maranata. Bueno, en fin, es bien agradable y realmente es un gusto para mí tener la oportunidad de estar aquí en la iglesia de Shalom compartiendo con mis hermanos la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más y vamos a iniciar entonces lo que Dios quiere esta mañana. Oremos. Amante Dios, una vez más vamos hasta lo más alto del cielo, Señor, para que tú coloques en nosotros la sabiduría y la inteligencia, pero que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en nosotros también, para que podamos sentir el poder de tu palabra en nuestras vidas. Señor, no somos nadie en esta tierra, pero por ser hijos tuyos, Señor, podemos llegar hasta lo más alto del cielo, para poder algún día encontrarnos contigo y vivir contigo por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por estar aquí en este lugar. Tu presencia hace parte en este sitio. Queremos, Señor, que tus ángeles también lo rodeen, para que esta mañana se convierta en un pedazo del cielo en la tierra. Gracias una vez más, te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero iniciar haciendo una pregunta a cada uno de nosotros. Y es, ¿cuántos de nosotros nos sentimos preparados para pasar los últimos días en esta tierra? ¿Cuántos nos sentimos preparados hoy día para pasar los últimos días en esta tierra? A ver, quiero que levanten la mano los que se sienten preparados hoy día. Bueno, muy bien. Hay dudas, ¿no? Algunos dudan, algunos tal vez algunos se sientan preparados, otros no, otros ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que levanto la mano? Muy bien, quiero invitarles a leerles este párrafo. ¿Cuántos les gusta leer el Espíritu de Profecía? A ver, ¿cuántos leen Espíritu de Profecía? Muy bien, pocos, ¿no? ¿Pocos leen Espíritu de Profecía? Ese libro lo saqué del libro Eventos de los Últimos Días. ¿Han leído ese libro o no? Interesante, leas ese libro, es muy bueno. Eventos de los Últimos Días, en el capítulo de El Zarandeo, encuentro algo bien interesante que podemos, yo diría, grabar y pensar y meditar en lo que dice este párrafo. Dice así: es una solemne declaración. ¿Qué es algo solemne, hermanos? Para ustedes, ¿qué es algo solemne? De relevante importancia, ¿ok? Algo de mucha atención, de mucho cuidado, dice ella. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que 1 de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. ¿Cuántos dice que de 20 hay preparados? ¿Cuántos? 1 de cada 20. O sea, dice que 1 de cada 20 se encuentra preparado para pasar sus últimos días en la vida terrenal. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿alguna vez han leído este libro? ¿De verdad que sí? Si lo han leído, yo les recomiendo que hay que volverlo a leer, ¿ok? Porque es importante leer y leer y leer para grabar y aprender. Cada vez que tú lees algo, puedes aprender algo diferente. ¿Listo? Algo interesante, hermanos. Y realmente lo que la hermana White quiere decir aquí es en un punto diferente a lo que acabo de leer. Miren lo que dice aquí. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que, ¿cuántos dije? ¿Cuántos dije primero? Ah, muy bien. Pero ella dice que ni 1 de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal.
y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. O sea, es interesante entender y pensar, hermanos, que según esto nosotros tenemos que prepararnos realmente para los últimos días en esta tierra. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿estamos en los últimos tiempos o no? ¿Hace cuántos años venimos pensando en que estamos en los últimos tiempos? ¿Ah? ¿Cuántas veces nos preguntan que si estamos en los últimos tiempos y hace cuántos años venimos pensando en eso, hermana Nelson? Ajá. Y yo diría, si estamos realmente pensando que estamos en los últimos tiempos, entonces ¿cómo debe ser mi actuar en estos tiempos? ¿Qué debo estar haciendo yo? Ajá. ¿Qué debo estar haciendo yo hoy día? Si hace 10 años me decían que estábamos en los últimos tiempos, ¿qué hacía yo hace 10 años o qué empecé a hacer yo diferente a lo que estoy haciendo hoy? Pregunto. ¿O estamos haciendo lo mismo? Simplemente venimos el sábado a la iglesia, compartimos con los hermanos, escuchamos la palabra de Dios, salimos a nuestras casas, ¿sí? Vivimos una vida familiar normal de trabajo, regresamos otra vez a nuestras casas, esperamos a que llegue el sábado, volvemos, nos reunimos en la iglesia y así sucesivamente. ¿Me están entendiendo o no? ¿Es nuestra vida así o no es nuestra vida así? ¿Ah? Pero si estamos en los últimos tiempos y sabemos que si hace 10 años decíamos que la venida de Cristo está cerca, pues ya tenemos 10 años más cerca todavía. ¿Será que seguimos en la misma condición que estamos? Si estamos así es porque nos está faltando algo fundamental en nuestra vida. Hermanos, hace un año nuestra vida era normal. Y de un día para otro, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó? Nos confinaron, nos metieron a nuestras casas, nos dijeron ustedes no pueden salir. ¿Es así o no es así? De un día para otro, ¿qué pasó? Cambió tu vida y cambió mi vida en muchos aspectos. A muchos les cambió la parte familiar, a otros les cambió la parte económica. ¿Es así o no es así? Y a muchos, se los digo, les cambió la vida espiritual, algunos para bien y otros para mal. ¿Es así o no es así? En cualquier momento la vida nos puede cambiar. Y yo pregunto, ¿cómo estamos? Si estamos en los últimos tiempos y vemos cómo Dios nos permite que vivamos estas circunstancias para darnos cuenta de lo que puede llegar a venir, porque vienen cosas peores, hermano, ¿lo sabemos o no? ¿Somos conscientes de eso? La Biblia enseña. Pero si nuestra condición es de mantener la misma que tenemos, dice, ni uno de cada 20 se encuentra preparado. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Dice, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Nosotros, hermanos, nosotros. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. ¿Somos nosotros o no? Qué bonito se oye, ¿no es cierto? Dice, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Entonces, hermanos, no me garantiza a mí estar sentado aquí cada sábado porque hago parte de la iglesia adventista del séptimo día y mi nombre está escrito en el libro de poder ir al cielo. Eso no me garantiza. ¿Qué me garantiza a mí? ¿Qué? Una consagración a Dios. Una consagración a Dios. Siempre en la iglesia hemos escuchado algo como lo que decimos
reavivamiento y reforma. ¿Sí o no? Hemos escuchado eso muchas veces. Tenemos que tener un ¿qué? Un reavivamiento y una reforma. Si tú quieres prepararte para ir al cielo y compartir con Dios por siempre y para siempre, ¿sí? Debes realmente tener ¿qué? Una consagración. Y esa consagración está basada ¿en qué? En un reavivamiento verdadero y una reforma en tu vida. ¿O no es así? ¿Ah? Ahora yo pregunto, ¿y qué es reavivamiento? Porque hay un problema que nos puede acontecer a muchos dentro de la iglesia y por fuera, y es que realmente no tenemos el concepto claro de qué es reavivamiento. Tú puedes pensar en muchas cosas en tu cabeza y en tu mente puede tener muchos conceptos, pero tenerlo claro y específico de qué es un reavivamiento es muy importante, hermanos, para poder saber cómo actuar y a dónde debo llegar. ¿Me están entendiendo? ¿O me hago entender más bien? ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a ver, según la palabra de Dios y según el Espíritu de Profecía, ¿qué es un reavivamiento? ¿Alguien sabe qué es un reavivamiento? ¿Me lo puede decir? ¿Lo recuerde? Si lo ha leído alguna vez. ¿Alguien lo sabe de pronto que no sea el pastor? ¿Ah? Es interesante tener en cuenta esto, hermanos, y grábenselo en su mente y en su casa cuando lleguen, cojan el libro y léanlo otra vez y escudriñenlo y medítenlo y grábenlo y pónganlo en práctica. Dice el libro Servicio Cristiano, página 53, la definición de lo que es un reavivamiento. Mira lo que dice aquí. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Yo pregunto, ¿cuál es tu mayor y más urgente necesidad hoy día? ¿Cuál es tu mayor y más urgente necesidad hoy día? ¿Cuál es tu mayor y más urgente necesidad hoy día? ¿Estudiar? ¿Terminar una carrera? ¿Ganar mucho dinero? ¿Casarte? ¿Tener hijos? ¿Eso es tu mayor necesidad? Yo pregunto, ¿eso es malo? No, no es malo. En nuestra vida tenemos ¿qué? Proyectos, ¿sí? Queremos hacer algo en nuestra vida. Lograr un trabajo, un buen trabajo, casarme con una buena mujer, tener hermosos hijos, construir un hogar, una familia, una empresa, si es el caso, estar en una iglesia maravillosa. ¿Es así o no es así? Pero dice que aparte de eso, o mejor que eso, la más urgente de todas nuestras necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad. Y es lo importante que es esto. Y sigue diciendo, el buscar esto debe ser nuestra segunda obra. El buscar esto debe ser nuestra primera obra. ¿Interesante o no? Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hacemos de nuestra primera obra un reavivamiento en nuestra vida? ¿Cuántos? No vamos a levantar la mano aquí, ni vamos a darnos golpes de pecho. Pero lo que Dios quiere esta mañana, hermanos, tanto para ustedes como para mí, es que pensemos y entendamos y ratifiquemos en nuestra vida que lo primero que debemos buscar es ¿qué? Un reavivamiento de mi vida espiritual. Sigue diciendo, un reavivamiento es importante, pero decimos que con el reavivamiento ¿qué viene? ¿Qué viene? La reforma. Ahora, ¿sabemos qué es reforma? Cambio, muy bien. Cambio. Mira lo que dice aquí. Reavivamiento, primero que todo, terminemos aquí la parte, dice
es una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, y algo mucho más interesante, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Qué es un reavivamiento, hermanos? Una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, y una resurrección de la muerte espiritual. Yo pregunto, ¿cuándo morimos espiritualmente? ¿Cuándo? Cuando dejamos trabajar para el Señor, ¿no es cierto? Específicamente, ¿qué te lleva a ti a morir espiritualmente? ¿Cuál es el fin para que tú mueras realmente a las cosas de Dios? ¿Cuál es la acción que te lleva a eso? Algo que la Biblia especifica con un nombre. ¿Qué? ¿Qué hace que a ti te separe de Dios? ¿Ah? ¿Cuál es la brecha que hace que tú y Dios tengan una división en algún momento? ¿Ah? El pecado. ¿Y cuál es el fin del pecado? Cuando tú pecas, te haces reo ¿de qué? De muerte, dice la palabra de Dios, ¿ok? ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué tuvieron que hacer después? ¿Ah? Pero algo interesante es que si tú cuando pecas mueres espiritualmente, hermanos, todos los días morimos espiritualmente cuando pecamos. Por eso nuestra renovación espiritual debe ser ¿qué? Diaria. Porque al pecar yo me convierto en ¿qué? Pero si yo pido perdón por mi pecado, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios conmigo? Me revive espiritualmente. Si te arrepientes y le dices al Señor, Señor, perdóname por lo que hice, no debía de hacerlo, perdóname, Señor. ¿Qué hace Jesús? Te dice, ven aquí, renace conmigo otra vez, hijo mío, y camina en la luz del Señor. ¿Es así o no es así? ¿Les ha pasado eso o no? Por eso habla de una resurrección de la vida, de la muerte espiritual, un cambio, una vivificación, una renovación. ¿Qué es renovar? ¿Renovar qué es? Vamos a renovar esta iglesia. Ajá. Es un cambio inmenso en su vida. Habla de una renovación espiritual. Eso es un reavivamiento. Ahora, el problema que tenemos en la iglesia, ¿saben cuál es? Que creemos que el reavivamiento es un emocionalismo. Y entonces estamos en la iglesia y nos sentimos alegres y dichosos y decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Pero salimos de la iglesia y ¿qué pasa contigo y conmigo? ¿Qué pasa? Seguimos viendo lo que ven los mundanos, seguimos hablando como hablan los mundanos, miramos lo que miran los mundanos, vamos a donde van los mundanos, comemos lo que comen los mundanos. No hay un reavivamiento realmente y un cambio. Un reavivamiento hace que yo y tú seamos diferentes. Pero después del reavivamiento, cuando tú entiendes que Cristo tiene que salvar tu vida, tomar tu vida, y te reanima otra vez espiritualmente y vuelves a vivir espiritualmente, entonces en ti empieza a haber ¿qué? Un verdadero cambio en tu vida. Eso se llama ¿cómo? Reforma. Ahora sí, vamos a ver qué es reforma. Reforma significa una reorganización. ¿Se dan cuenta? Un cambio en las ideas y teorías. O sea, un cambio en nuestra manera de ¿qué? De pensar. En los hábitos y prácticas. O sea, ¿en qué? En nuestra conducta. Ya no me comporto como antes. Ya no tengo los mismos hábitos que antes. ¿Están entendiendo o no? Lo estamos entendiendo más bien todos. ¿Ah? Interesante, ¿no? Y sigue diciendo
La reforma no producirá los frutos buenos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. Dice, el reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esto, ambas deben combinarse. Son dos cosas diferentes, pero van ¿qué? Juntas. Y lo más interesante de esto es que para poder tener un verdadero reavivamiento de reforma, debe haber algo que actúe en mi vida. ¿Y sabe quién es el que lleva esa obra en mí y en ti? El Espíritu Santo. ¿Clamamos a Dios por el Espíritu Santo todo el tiempo? Necesitamos del Espíritu Santo. Es Él el que influye en mi vida y me lleva ¿a qué? A eso, a un verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio en mi vida. Es lo que debo hacer y pensar siempre. Pero hay algo que no tenemos y que no llegamos a esto por esto mismo que les voy a decir. Hay algo que no tenemos en nosotros mismos que no hace que podamos pensar que podemos tener un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. ¿Y saben cómo se llama? Es una palabra de 2 letras. ¿Quién me la dice? ¿Ah? Por ahí escuché. Fe. El problema es que no creemos. Creemos en que Dios existe, pero no le creemos a Dios. Hay un versículo en la Biblia donde dice que los demonios ¿qué? Creen y tiemblan. Y yo me atrevería a decir, me perdonan si les voy a decir eso, no es que ustedes sean demonios o nosotros seamos demonios, pero podríamos llegar a hacer algo así. Porque podemos creer que Dios existe. Sí, Dios viene, está cerca su venida, pero no le creemos a Dios. Por eso nuestra condición es igual, no cambia. Cumplimos con ir a la iglesia, dar el diezmo y la ofrenda, que hay que hacerlo, pero nuestra vida sigue siendo igual cuando salimos de aquí. Y es lo que no debe ser, es lo que hoy debe empezar a cambiar. ¿Cuál es mi manera de pensar realmente? Tú y yo hemos sido llamados para una obra específica en esta tierra, y debemos entenderlo. Pero como en nuestro corazón no existe ese don que solamente viene de Dios, que se llama ¿qué? Fe. ¿Y cómo viene la fe? Y si no estudiamos, si no practicamos, y si no escudriñamos, ¿cómo vamos a poder tener fe si no conocemos a Dios? ¿Cómo puedo creer yo en doña Nercy si no la conozco? Pero como la conozco, sé qué clase de persona es. ¿A dónde puede llegar? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Es eso. Y yo sé que eso lo sabemos muchos, pero la realidad es que lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Hermanos, hoy más que nunca debemos poner en práctica lo que alguna vez hemos escuchado o aprendido. Y si se nos ha olvidado, recordarlo, que es lo que Dios quiere para ti y para mí. Es eso. Ahora yo pregunto, ¿qué es fe? Vamos a mirar algo con respecto a esto. Hay un ejemplo bíblico, y vamos a ver con respecto a una persona, un patriarca, que vivió una experiencia. Y tal vez ustedes sepan de quién voy a hablar. Se llama Enoc. Y vamos a entender con respecto a esto. Enoc. ¿Quién era Enoc? ¿Ah? Un ser humano como tú y como yo. Así de sencillo. ¿Había alguna diferencia entre Enoc y tú? Como ser humano, éramos seres humanos iguales. Y noten algo interesante. Él vivió una experiencia maravillosa. ¿Por qué? Si ustedes miran la genealogía de los patriarcas antediluvianos, notan algo interesante. Todos que cada uno vivía, ¿y qué pasaba con él? Moría. Vivía y moría. El siguiente vivía y moría. Vivía y moría. Pero cuando llega Enoc, ¿qué pasa con Enoc? ¿Qué dice la Biblia con respecto a Enoc? Vamos a leerlo rápidamente allá. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Yo lo tengo por aquí para que lo leamos.
¿Qué dice esa parte que es bien interesante? Dice así, vamos a ver si lo tengo aquí rápido, creo que está aquí, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fue lo que hizo Enoc. Entonces dice, caminó con Dios. Ahora bien, noten el versículo siguiente. Y caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué? Y desapareció, porque ¿qué? Porque le llevó Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Enoc para que desapareciera? Caminó con Dios. Enoc caminó con Dios, y Dios, ¿qué le dijo a Enoc? Venga para acá, papito, camine conmigo acá en el cielo. Ahora yo pregunto, ¿y qué es caminar con Dios? ¿Qué es caminar con Dios para que no haya ido al cielo? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué creen ustedes que puede hacer? Una dependencia total de Dios, una comunicación constante con Dios, una entrega constante diaria a Dios, un trabajo continuo de la mano de Dios. Porque recordemos algo, no es solamente creer, tener el intelecto, saber el concepto, sino también ¿qué? Actuar, ponerlo en práctica. Eso es caminar con Dios. Pero la Biblia nos enseña algo más con respecto a eso. Y vamos a ir rápidamente, Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11 y vamos a buscar el versículo 5. Dice Hebreos 11 y el versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Sí o no? En Génesis 5, que nos dice que Enoc, ¿qué fue? ¿Qué? Desapareció, ¿no? Y desapareció porque dice que caminó con Dios. Ahora aquí en Hebreos 11:5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué es caminar con Dios? En Génesis 5 dice que desapareció porque caminó con Dios. Aquí nos dice que antes de ser traspuesto tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Caminar con Dios es ¿qué? Agradar a Dios. ¿Y cómo agradas tú a Dios? Haciendo su voluntad, ¿sí o no? Lo que Él quiere que tú hagas, y te dice haz esto, haz eso, ¿sí o no? Eso es agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Cómo agradas tú a tu padre o a tu madre? ¿Cómo la agradas? Obedeciéndola. Y entonces tu mamá se siente contenta y tu papá se siente contento y te dice: mi hijo, usted se ha portado bien, venga, le regalo este carro. Ajá, ¿sí o no? Y ya cuando usted regala el carro, no, pues que ya me regalaron el carro, así me porto como yo quiero, ¿sí o no? Ajá. Eso nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos. Le pedimos a Dios y le suplicamos y le rogamos, y Dios nos da algo, y cuando ya Dios nos da lo que necesitamos, nos olvidamos de Dios otra vez, y ya no oramos otra vez, y ya no reclamamos otra vez como lo reclamábamos antes. Eso pasa porque así somos nosotros, lastimosamente. Pero lo que Dios no quiere que seamos. Caminar con Dios es agradar a Dios. Ahora yo pregunto, ¿y qué es agradar a Dios? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice el versículo 6 de Hebreos 11: ¿pero qué? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es caminar con Dios? Agradar a Dios. ¿Qué es agradar a Dios? Tener fe. Dice que sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Yo pregunto, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Tenemos fe? Es la pregunta.
Enoc agrada a Dios, camina con Dios, tiene fe y es llevado ¿a dónde? Fue trasladado al cielo. Si tú y yo caminamos con Dios, agradamos a Dios, tenemos fe, ¿dónde vamos a llegar nosotros? Al cielo. ¿Es así o no es así? Ahora yo pregunto, ¿y qué es fe? Aquí me hace otra pregunta. Ya la Biblia nos dijo que era caminar con Dios, era agradar a Dios. Ya la Biblia nos dijo que es agradar a Dios, es tener fe. Ahora yo pregunto, ¿y qué es tener fe? ¿Qué es fe? ¿Cómo? Seguridad, dice el hermano. Muy bien. Bien. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a lo que es fe. Mira lo que dice aquí. Hebreos 11, versículo 1. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si vamos al griego, hermanos, aquí en esta palabra, certeza, nos da un significado que nos puede aclarar un poquito más realmente lo que es la fe. Y aquí en esta palabra certeza, en el griego, la palabra que se usa ahí es la palabra hipóstasis. En varias Biblias encontramos la palabra certeza o sustancia, ¿sí? Pero en el griego esta palabra también significa realidad. Realidad. Algo real. Representa la palabra hipóstasis también dentro de su significado. Entonces, si tomamos este significado de la palabra hipóstasis como una realidad y la vinculamos al versículo, ¿cómo podríamos decirlo entonces? Es pues la fe, ¿la qué? La realidad de lo que, de lo que se espera. A ver, vamos a entender esto mejor. ¿Cómo así que es la fe la realidad de lo que se espera? ¿Qué es para ti algo real? ¿Ah? Algo que yo puedo ver, que yo puedo tantear, que yo puedo mirar. ¿Es así o no es así? Y si usted dice, o si la Biblia dice que la fe hace algo real de lo que usted espera, entonces, ¿cómo así? ¿Qué es lo que usted espera? Lo que no ha visto todavía, o lo que va a suceder. ¿Es así o no es así? Pero la fe, hermana Nercy, hace real algo que usted todavía no ha visto o que está esperando a que suceda. Ahora vamos a ver unos ejemplos bíblicos con respecto a esto y lo vamos a entender mucho mejor. Porque la fe te lleva a ti a hacer algo más de lo que tú realmente no creerías que pudiera pasar o que va a suceder, pero te lleva a eso. La fe hace real algo que no está en tu presente, está en el futuro, pero para ti ya es que presente, real. Por eso les preguntaban, ¿cuántos creemos que estamos en los últimos tiempos? Porque no hacemos real la venida de Cristo en nuestras vidas. Si realmente nosotros tuviéramos fe, creemos que Cristo viene. Y para nosotros la segunda venida de Cristo no sería cuando Él venga, sino ya. Porque mi fe hace que la segunda venida de Cristo sea una realidad en mi vida. ¿Y qué tengo que hacer yo? Prepararme. Por eso dice la hermana Joy, ni uno de cada 20. ¿Por qué? Porque todavía nuestro corazón, nuestra condición, nuestra mente no está como afirmada, digámoslo así, a lo que verdaderamente es la segunda venida de Cristo. ¿Y sabe cuál es el otro problema, hermanos? Que pensamos que la segunda venida de Cristo es simple y llanamente cuando Él venga por segunda vez. Y entonces nos estamos parando para que antes del día del juicio por la tarde podamos arrepentirnos, y entonces ahí sí ya, no, es que ya, hoy me arrepentí y ya en la tarde viene el Señor, ay, alabado sea el nombre de Dios. Estamos esperando eso. La Biblia dice que como en los tiempos de Noé será la segunda venida de Cristo.
¿Qué pasó en el arca? ¿Qué pasó en el arca? Dice que una puerta se cerró, ¿sí o no? Y cuando se cierra esa puerta, ¿qué pasa? Después van a tocarle, Noé, déjanos entrar. ¿Y qué dice Noé? Ya les abro la puerta. Dice la Biblia que era una puerta que solo Dios podía cerrar y solo Dios podía abrir. ¿Tuvieron tiempo para arrepentirse o no? ¿Cuándo terminó el tiempo para los antediluvianos de arrepentirse? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó a llover? Cuando se cierra la puerta. Hermanos, la Biblia habla de una puerta de la gracia que prontamente se va a cerrar. Nosotros pensamos que es que en el cielo se va a ver una puerta que está así. No, eso no va a ser así, hermanos. Pero la puerta de la gracia se va a cerrar. Y cuando se cierra la puerta de la gracia, entonces ¿qué va a pasar allí? ¿Tendremos oportunidad de arrepentirnos, de salvarnos o no? Será demasiado tarde. La fe, si en nuestro corazón y nuestra mente realmente hay fe, yo tengo que hacer la segunda venida de Cristo, el día de la salvación, una realidad hoy para mí. Y lo que yo hago hoy, que me aparta de ese día por mi manera de pensar, de actuar, porque no solamente es lo que yo hago práctico, sino también lo que yo pienso. A veces criticamos al borracho, al vicioso. ¿Y qué es peor que un borracho y un vicioso? Un orgulloso. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Era borracho? ¿Y era vicioso Satanás? Hermano, en nuestro corazón albergamos orgullo, mentira, envidia, rencores. Y eso tal vez no se muestra. Y yo puedo estar parado aquí hablando bonito, pero en mi corazón hay un corazón de envidia, de orgullo, ¿o no? ¿Y es fácil mostrar eso, hermana? No es fácil. O que la gente lo note inmediatamente, ¿no? Tú puedes hablar bonito, pero en tu corazón puede haber un corazón de envidia, de orgullo. Y por eso tu corazón no es un corazón limpio, para que tú puedas estar con Cristo en el cielo. Por eso Dios dice, tenemos que tener un reavivamiento y una reforma. Pero si tú no tienes fe, no podrás hacer en tu vida un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. Porque la fe te lleva ¿a qué? A eso. Ahora, ¿cómo logro tener fe yo? Conociendo de Dios, aprendiendo de Dios, estudiando de Dios, compartiendo de Dios. Así es sencillo. Mira, hermanos, la fe está vinculada a varios elementos. Y dentro de esos elementos podemos mencionar algo. Son elementos que hacen parte de la fe. Y dentro de esa fe, ¿cuánto tiempo tengo, hermana? Yo no sé. Yo la verdad con el tiempo estoy perdido. No sé cuánto tiempo tengo, hermana Nerce. Listo. ¿Vinieron bien desayunados o no? El sábado hay que desayunar bien. Bien. Yo sí lo digo. Cuando ustedes desayunan bien, y si usted va a ayunar, tiene que ser un ayuno que usted resista todo el día. Pero hay que hacerlo bien. Yo tengo un concepto y de pronto no sé, tal vez, no sé qué opinan ustedes, pero para mí, lo más importante es la palabra de Dios. Para mí, es más importante escuchar la palabra de Dios que todos los protocolos. ¿Todos los protocolos son importantes? Sí. Pero para mí es más importante que el protocolo la palabra de Dios, porque esa es la que limpia la mente y transforma el corazón. ¿Está entendiendo? Entonces preparémonos siempre para eso. De pronto conmigo, no sé si con el pastor. Dice, hay varios conceptos que van relacionados con la fe. ¿Y saben cuáles son esos? La palabra de Dios, la esperanza, la recompensa, una fe activa, una paradoja entre lo que se ve y no se ve, y la fe hace posible lo que es imposible. Si tú tienes fe, haces algo que es imposible para ti en tu vida, algo posible. Y vamos a verlo con algunos ejemplos bíblicos. Ahí mismo, vamos a tomar el ejemplo de Noé rápidamente.
Dice que la fe va basada ¿en qué? En la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahora, noten algo interesante. Cuando Noé estaba en su tiempo, dice que vino ¿qué? ¿Vino qué? Sobre Noé. Palabra de Dios. Vamos a leerlo rápidamente, miren. Versículo 7 de Hebreos 11. Por la fe cuando fue advertido, ¿por quién? Por Dios, o sea que vino a Noé. Palabra de Dios. Y dice que cuando fue advertido por Dios Noé de cosas que aún ¿qué? No se veían. ¿Estamos entendiendo o no? ¿Ah? Esa paradoja extraña entre lo que se ve y no se ve. Eso que hace la fe, que aunque tú no lo has visto, lo haces una realidad. ¿Estamos entendiendo? Y a Noé le pasó lo mismo. A Noé vino palabra de Dios, enseñanza de Dios, a decirle que iba a suceder algo que ¿qué? Que no se veía. Y sigue diciendo, con temor se apartó a una montaña oculta y se quedó ahí esperando a que viniera el Señor a destruir al mundo con el diluvio. ¿Hizo eso Noé? Ah. Esperaban y esperaban a que llegara el día y simplemente se iba a reunir a la iglesia y ya. Ah, miren lo interesante. Dice, con temor, o sea, con obediencia a Dios, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué recibió Noé después? Algo que podemos denominar como una recompensa. Dios le habla a Noé que va a venir un diluvio. Dios nos dice a nosotros que viene por segunda vez, ¿sí o no? ¿Qué hace Noé? Con obediencia y temor empieza a preparar el arca. Y la Biblia dice que Noé no solamente preparó un arca y la construyó, sino que también ¿qué hizo? Predicó, dio el mensaje. ¿Por cuántos años? ¿1 año, 2 años, 3 años? Más de un siglo, hermanos. 120 años predicando que venía un diluvio. ¿Cuántos años llevamos predicando que Cristo viene por segunda vez? Pero dice que Noé fue ¿qué? Constante, obediente, hizo su arca, predicó. Dice la Biblia y el Espíritu de Profecía que Noé invirtió todo su tiempo, todos sus dones, todos sus talentos, todos sus recursos en la construcción del arca. ¿De qué sirvió eso? ¿Se salvó el arca? ¿Se salvó el arca? ¿Se salvó Noé? ¿Se salvó su familia? Porque Noé no solamente tuvo fe en Dios, en lo que la palabra de Dios le insinuaba, sino que también tuvo una fe que activa. Creía en Dios, pero también creía en esa recompensa que Dios le iba a dar si él era fiel a él. ¿Y cuál era la recompensa? Que se iba a salvar él y toda su casa. Pero no fue un Noé de esperar, fue un Noé de actuar. No le importó todo lo que tenía y dejara que se destruyera. No, invirtió todo lo que tenía en el arca. A veces nosotros decimos, no, es que no tengo tiempo. No, es que no me alcanza la plata. No, hermanos, el tiempo, el dinero, los dones y talentos no son tuyos, son de Dios. Y cuando escuchamos el llamado de Dios para estar aquí y servirle, tenemos que poner todo de nosotros, tanto nuestros recursos, dones y talentos, a la obra y a la mano de Dios. Y decirle al Señor, como decía hermanos esta mañana ya, Señor, ¿para qué somos buenos? Aquí estamos. Dime, ¿en qué te puedo servir? Tú me has rodeado de esto, me has dado lo otro. Tengo este talento, tengo este don. Dime, esto que me has dado, ¿para qué lo puedo utilizar en tu obra? ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Tal vez aquí en la iglesia de Chalón no pase, pero en otras partes sí pasa, hermanos.
¿O nos preocupamos más en nuestra iglesia por sobresalir, por pasar encima de los demás, que con humildad queremos hacer una buena obra para Dios? No es así, hermanos, no es así. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién fue Moisés? Antes de entrar a su pueblo, ¿quién era Moisés? Un príncipe de Egipto. ¿Tenía todo? ¿Le faltaba algo? ¿Qué tenía que ir a hacer él con un pueblo que en ese tiempo era un pueblo miserable, sometido, esclavizado? Él era un príncipe que con su realeza podía llegar a ser ¿qué? Faraón de Egipto. ¿Quién era un faraón? En ese tiempo, ¿cuál era la nación más poderosa? Egipto. Pero dice que Moisés, cuando escucha la voz de Dios, ¿qué hace? Deja todo lo que tenía. Y oiga bien, y dice de esta manera, vamos a leerlo aquí. Ya casi vamos a terminarlo, estoy tratando de adelantar para que puedan ir a almorzar, hermanos. Mire, por la fe, Moisés, hecho ya grande, o sea, siendo una persona importante, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A veces nosotros preferimos gozar de los deleites temporales del pecado y no llamarnos hijos de Dios, porque nos atrapa más lo que el mundo nos ofrece que lo que Dios quiere mostrarte y enseñarte. Eso nos pasa a todos. Por eso yo decía, ¿qué es lo más importante para ti? ¿El trabajo? ¿Qué es lo más importante? ¿Tener mucho dinero? No. Lo importante en ti y en mí debe ser, primero que todo, tener una buena conexión con Dios, un verdadero arrebatamiento y reforma, una consagración a Él. Y Dios se encarga de darte lo demás, para que si tú necesitas servir, sirvas, ayudes, des, trabajes en la obra de Dios. Eso es lo que Dios busca de ti y de mí, pero no nos hemos concientizado de eso, hermanos. Tenemos que concientizarnos que cuando somos llamados por Dios, estamos llamados para una obra específica. Noé fue llamado por Dios para una obra específica. Moisés, teniendo lo que tenía, fue llamado por Dios para una obra específica. Pero ¿qué tuvo Moisés? También fe. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Dice, él prefirió más bien ser golpeado, maltratado con el pueblo y retirarse de todos los deleites que le ofrecía temporalmente el pecado, o sea, donde él estaba ahí en Egipto. Dice, teniendo por mayores riquezas. Para él había una riqueza mucho más amplia, más que lo terrenal, digámoslo así. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, él sabía cuál era su recompensa si seguía a Jesús. Él sabía por fe que si él servía a Dios, Dios le iba a dar su recompensa. Yo pregunto, ¿dónde está Moisés hoy día? Y si Moisés hubiera preferido el mundo, si Moisés hubiera preferido ser faraón de Egipto, ¿dónde estaría Moisés hoy día? Oh, miren esta pirámide. Aquí yace el cuerpo del gran faraón Moisés, muerto, esperando que venga la segunda venida del Señor para que ya hubiera quedado como, o sea. Pero Moisés prefirió ser ¿qué? Siervo, esclavizarse simple y llanamente por amor a Dios y por la fe que él tuvo en el mismo Dios cuando Dios le habló de lo que tenía que hacer. Ahora yo pregunto, ¿te ha hablado a ti Dios a tu corazón? ¿Te dice a ti Dios y te ha hecho un llamado? Los que estamos aquí, ¿estamos porque sí o porque Dios nos ha hecho un llamado a nosotros para estar aquí en este lugar? Si Dios te ha hecho un llamado a ti y a mí en este lugar, es porque necesita que tú y yo hagamos una obra específica en la vida
¿Queremos ir al cielo? Entonces preparémonos con el Señor y dejemos que sea Dios el que dirija nuestra vida. Permitámosle a Dios que por medio de la fe podamos crecer cada día en un verdadero reavivamiento y reforma. Empecemos a colocar en balanza nuestra vida y miremos cómo soy yo aquí y cómo soy yo acá. Y esa balanza, ¿hacia dónde me lleva? ¿Hacia o hacia? ¿Se tira más para el lado izquierdo o para el lado derecho? Miremos, pongamos en balanza nuestra vida, hablemos con el Señor de corazón, digámosle: Señor, yo quiero ir al cielo, pero sé que tengo que prepararme, sé que mi conducta no es la conducta que a ti te gustaría que tengo, sé que mis hábitos no son los hábitos que a ti te gustaría que yo tuviera. Miren, algo interesante: cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos en algún momento se desesperaron porque Moisés no bajaba de la montaña. ¿Y qué hicieron? ¿Hicieron qué? Un becerro de oro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para adorar a Dios. Ellos no hicieron un becerro para adorar a otro Dios. Ellos hicieron un becerro para adorar a Jehová. Y la Biblia, cuando se refiere, dice Jehová en mayúscula. Pero lo estaban haciendo ¿qué? De la manera como a Dios no le gusta. ¿Me estás entendiendo? No, porque es que el Señor, ¿qué es lo que quiere decirnos en esta mañana? Muchas veces hacemos las cosas para Dios como a nosotros nos parece que es buena, pero no le preguntamos a Dios: Señor, ¿a ti te gusta lo que estoy haciendo para ti? Yo debo hacer para Dios lo que a Dios le gusta. Por eso Enoc fue un hombre que agradó a Dios, porque hacía la voluntad de Dios, hacía lo que a Dios le gustaba. Para terminar, hermanos, volviendo a Enoc, yo saqué por aquí unos parrafitos de un libro que también se lo voy a recomendar muchísimo. Ese libro se llama Patriarcas y Profetas. ¿Lo han leído o no? Yo les voy a decir algo: ese libro, Patriarca y Profeta, en mi vida hizo un milagro. Y eso es un testimonio ahí rapidito, pastor, que hoy quiero decirles. Yo me bauticé en la iglesia de Maranata hace muchos años. El pastor Duarte fue el que me bautizó. Y yo me entregué al Señor en esos días. Y después quise traer a mis amigos a la iglesia, pastor. Y mis amigos, en vez de yo traer a mis amigos a la iglesia, mis amigos me llevaron a donde ellos. Y me aparté de la iglesia. 6 años estuve apartado de la iglesia. Me dejé llevar por el mundo, los deleites del mundo, la sabrosura del mundo. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Es que pero ¿qué tiene de malo la musiquita y la bailadita? Eso no tiene nada de malo. Son cosas, son artimañas que Satanás tiene para que tú te vayas desapareciendo de las cosas de Dios. Pasaron esos 6 años y tuvo que pasar algo en mi vida que eso no los puedo contar ahora porque ahí me tardé mucho tiempo. Algún día me invitan a dar un testimonio aquí. Pasó algo en mi vida que hizo que mi mente reaccionara. Yo, estando en el mundo, fumaba cigarrillo. Y mi papá sufría con eso. Mi hijo, cómo me duele verlo fumar. Mi padre: ay, papá. Yo llegué a fumarme 2 y hasta 3 cajetillas diarias. ¿Era un fumador? ¿Era un fumador o no ya? Ya era un fumador, ya tenía el vicio. Un día Dios habla a mi corazón por medio de lo que les dije. Es un testimonio que es largo, no puedo contarlo ahora. Y cuando Dios por medio de eso me habla, yo decido empezar a cambiar mi vida. Y yo le dije: Señor, pero ¿cómo hago para dejar el cigarrillo? Dios iluminó mi mente. ¿Y saben qué? Mi hermano Alexander tenía un libro inmenso donde está el Pentateuco completo. Y un día él lo tenía abierto en Patriarcas y Profetas. Lo había dejado allí. Yo cojo ese libro y me da por leer. Me empiezo a leer. Preciso estaba donde iniciaba Patriarcas y Profetas. Y yo empecé a leer Patriarcas y Profetas. Y algo en mi corazón que me decía: pero cuando tú tienes el vicio del cigarrillo, tú sientes la necesidad de meterte un cigarrillo. Siempre. Sobre todo en la noche. Tú llegas en la noche, llegas en la noche a trabajar y yo mantenía las cajetillas allá. En un closet arriba, allá mantenía las cajetillas. Y yo me fumaba las cajetillas y yo, no, pero es que, ¿sabe qué hacía yo?
en vez de fumar un cigarrillo, leía. Y cada vez que sentía la necesidad de un cigarrillo, leía. Y siempre que iba miraba esa cajetilla allá y me daba las ganas de un cigarrillo, leía. Hasta que llegó al punto de que todos los días leía tanto que ya después cogí esa cajetilla y ya ni la miraba, pero cogí para la basura. Hermanos, en 15 días yo dejé de fumar cigarrillo, solamente leyendo un libro que inspira y enseña de Dios por medio de este Padre que hay profetas. No tuve la necesidad de ir a un lugar donde a veces llegan los jóvenes para hacerles tratamientos. No, hermanos, en 15 días, gracias a Dios y la honra sea para Él, dejé de fumar. ¿Por qué? Porque mi intención era esa, servir a Dios. Eso no quiere decir que tú no caigas, que no tengas dificultades. Lo vas a tener porque los hemos tenido, pero el Señor nos fortalece y nos levanta otra vez. De ahí yo estuve 3 meses por allá en una finca. Por eso yo sé y entiendo lo que es cuando Dios se apartaba. Enoc hacía lo mismo, él se apartaba por un tiempo del mundo para que el Dios lo solidificara, le diera fuerzas. Yo estuve 3 meses por allá en una finca que allá no van sino los guerrilleros, va por Corinto arriba, una finca que tenía mi hermana por ahí. Estuve 3 meses, hermanos. Ese fue el tiempo en que Dios me preparó. 3 meses, me dijo Elkin, venga para acá. Me sacó de acá y me llevó para allá. 3 meses donde yo todos los días no hacía no leer, estudiar, leer, estudiar, leer, estudiar, leer. Yo me levantaba a las 6, 7 de la mañana a buscar a mi hermana en la cocina, y lo que yo hacía era leerle, 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 leerle. Ellos iban para el Tajo, que le llaman el Tajo, donde están haciendo sus siembras. Me iba para el Tajo con ellos y yo era a leerles y a leerles y a leerles y a leerles. Yo no hacía otra cosa sino leer y estudiar, leer y estudiar. En la noche, usted en el campo se acuesta a las 7 de la noche, ya a esa hora está durmiendo, eran las 10 de la noche, yo era leyendo y leyendo y leyendo, y para mí era un deleite leer y leer y leer, hermanos. O sea, eso es algo maravilloso. A mí se me pone la piel de gallina de lo grande, hermoso y bonito que es Dios cuando tú lo conoces. Hermanos, Dios no quiere que unos pocos nos salvemos. Dios quiere que todos nos salvemos, pero tenemos que prepararnos. Pidámosle a Dios que nos ayude a eso de corazón, y el Señor, créanme, va a hacer una obra en ti y en mí cada día. No nos despeguemos de Dios. La hermana Mercy hablaba hoy en la escuela sabática. ¿Es posible hablar con Dios todo el tiempo? Sí, es posible. Yo puedo hablar con Dios cuando voy en mi carro. De hecho, cuando voy en mi carro es cuando más hablo con Dios, ¿saben? No sé por qué, es un momento íntimo con Él. Pero todo el tiempo le clamo, le pido dirección, que me ayude, porque es importante. Sí se puede, trabajando tú puedes estar con Dios. Báñate con Dios, no te dé pena, vela tu desnudez. Dile al Señor, conversa con Él todo tiempo, no lo sueltes. Y así tú, sin pensarlo, vas a estar caminando con Dios. Y entonces tu actuar será un actuar que va a agradar a Dios. Y entonces ese agradar a Dios te va a llevar a tener una fe real y verdadera. Y esa fe real y verdadera te llevará a una fe activa. Y esa fe activa te ayudará a traer almas para Cristo. Y esta iglesia de 152 miembros se convertirá en 304 miembros, porque cada uno se ganará una alma para Cristo. Yo hablaba con un pastor y le decía: pastor, si usted trabajara un año, solo un año completo en una persona, y se ganara esa alma para Cristo, y cada uno hiciera lo mismo, ¿cuántas personas serían hoy día en esta iglesia? ¿Cuántas? No te vas a ganar 10 ni 50. No, es que no, gánate una. Y al final del año, esta iglesia estará duplicada. Y después esos 300 hacen la misma obra por un año cada uno. Y al final del año, ¿cuántos serán? 600. Y esos 600 al siguiente año, al tercer año, hacen la misma tarea y se ganan un alma. ¿Y cuántos serán al final? 1200.
esto no va a alcanzar, hermanos. Pero ni siquiera luchamos un año por un alma. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude verdaderamente a tener un reavivamiento y reforma en nuestra vida. Que la fe de Cristo Jesús realmente crezca en nuestro corazón. Que sintamos la necesidad de trabajar para Él. Que entendamos que nuestra misión aquí no es simplemente hacer riquezas en la tierra, sino hacer riquezas para el cielo. Porque necesitamos y queremos ir al cielo y vivir en el paraíso por siempre y para siempre con nuestro Salvador, que dio su vida por ti y por mí. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, oh Señor, cuán agradecidos estamos contigo, Padre. Cómo tu misericordia y tu amor se manifiesta cada día en nosotros. El solo estar en este lugar, Señor, el solo, mis hermanos, tener este precioso templo, donde tu presencia lo hace más hermoso, es una bendición tuya. Cuán agradecidos tenemos que estar contigo siempre, Señor. Pero, Señor, queremos estar contigo por siempre y para siempre en el cielo. Desde la cabeza del pastor hasta cada humilde siervo de esta iglesia, todos deseamos estar contigo. Ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores. Ayúdanos, Señor, cada día a verdaderamente tener un reavivamiento en nuestra vida. A que nuestra condición, nuestra conducta, pensamientos y hábitos realmente sean los que a ti te agradan y te gustan, Señor. Para poder tener una verdadera reforma. Y que ese texto me demuestre que yo soy apto para el cielo. Señor, queremos ser transformados. Queremos vivir para ti. Queremos contemplarte y acariciarte cada día. 2 Corintios 3:18 dice que debemos contemplarte a cara descubierta como en un espejo. Nos contemplamos todos los días, Señor, en nuestro espejo y decimos qué bonito estamos, pero no vemos a Cristo allí, porque no mora en nosotros. Queremos que tú mores en nuestra vida, Señor, a partir de hoy. Que al salir de aquí, nuestros rostros, nuestro pensamiento, nuestras acciones siempre muestren a Cristo Jesús en nuestras vidas, y que prontamente todos podamos estar reunidos contigo por siempre y para siempre. Bendice a la iglesia de Shalom, a su nuevo pastor, a la directiva y a todos los hermanos que hacen parte de esta hermosa iglesia, para que cada día, cada granito de arena que pongan en su tiempo, dones, talentos y recursos, puedan ser de bendición, y que todos los que hagan parte de esta arca, de esta iglesia que se llama Shalom, cuando se cierre la puerta de la gracia, Señor, los que hayan entrado al arca puedan estar firmes y listos para la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos tenido en este lugar esta mañana. Bendícenos, y a los que tenemos que salir, llévanos con bien y protégenos del mal. En el nombre de Jesús. Amén.